o el Día del Conquistador como tal. Así que quiero invitar a todos nuestros jóvenes del distrito, a todos nuestros chicos también del Club de Conquistadores, que esta semana se pongan la pañoleta en el nombre del Señor. Bien, apreciados hermanos, hoy quiero traer con ustedes a una persona muy especial, quien va a estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor durante esta semana. Así que quiero presentar al pastor Hernán Darío Mera. Él es nuestro presidente, el presidente de nuestra asociación Noroccidente. Hoy él va a ministrar al Distrito Sabana Occidente teniendo la predicación y la meditación de la palabra. Pastor Mera, bienvenido. El Señor le bendiga. Aquí estamos nuestros hermanos del Distrito Sabana Occidente. Gracias, pastor Andrés Mauricio, muy amable. Un saludo para usted muy especial, también para Joanita, su esposa, y cada uno de nuestros queridos hermanos del Distrito de Sabana Occidente. Esperamos que en este día ustedes puedan sentir la bendición, la alegría de pertenecer al pueblo de Dios y la seguridad que nuestra esperanza se confirma cada día con la seguridad de que Cristo viene pronto, hermanos. Dios les bendiga en este santo sábado y es un gusto verles y saludarles. Aún, hermanos, recuerdo cuando tuve mi último sábado presencial y lo hice precisamente allí en el distrito de Sabana Occidente. Ese último sábado fue el 14 de marzo de este año, pastor Mauricio, y estuvimos allí en la iglesia de Funza Central en las horas de la mañana, y en la tarde estuvimos también en un programa muy especial que realizó el distrito, o la iglesia, más bien allí Sol de Justicia en Madrid, con una renovación de voto, una actividad para esposos. Ese día fue muy, muy lindo, muy especial, y bueno, ya desde el sábado 14 de marzo hasta el día de hoy ya completamos 26 sábados, hermanos, sin podernos reunir en un templo, pero reuniéndonos sábado tras sábado a través de estos medios virtuales. Damos gracias a Dios, hermanos, porque esta pandemia nos ha demostrado que la iglesia va más allá de unos muros o unos templos. La iglesia es el cuerpo organizado de Cristo que con templo o sin templo sigue avanzando y consolidándose para el reino de los cielos. Hermanos, me encanta estar aquí con ustedes en esta mañana y quisiera iniciar, hermanos, esta reunión dando un pequeño anuncio o comunicado, hermanos, antes de entrar en materia. Es mi responsabilidad como presidente de este campo, hermanos, velar a través de nuestro cuerpo pastoral para atender a nuestra feligresía, para motivarla en lo que tiene que ver con su comunión con Dios, con su fidelidad al Señor y también con la obra misionera, porque son asuntos, hermanos, que nos capacitan y nos preparan para el reino de los cielos. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad como dirigentes, hermanos, cuidar a la grey de Dios cuando hay lobos rapaces que quieren dañar a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que mencionó el apóstol Pablo, ustedes lo recuerdan, ¿no? Él mencionó que habrían lobos rapaces y que nosotros tenemos que estar allí muy, muy atentos. Por eso, amados hermanos, con todo el cariño que ustedes se merecen de parte de Dios y de parte del ministerio pastoral, quiero, hermanos, dar un anuncio y tiene que ver con lo siguiente, hermanos. Es un asunto que ya está difundiéndose en diferentes lugares de Colombia y el mundo. Y tiene que ver, hermanos, con un proyecto. Yo voy a compartir aquí pantalla, pastor, si usted me permite. Ok, sí. Con un proyecto, hermanos. Voy a ampliarlo acá. Que está en cabeza de este hombre. ¿Me confirma si están viendo la pantalla, pastor Mauricio, ahí con el dedito? Ok, gracias. Sí, De este hombre, hermanos. Este hombre se llama Juan Rivera, hermanos, y las cosas hay que decirlas muchas veces de frente, porque en estos temas uno tiene que ser muy cuidadoso. Se llama Juan Rivera y él dice que es pastor de la iglesia adventista, hermanos, lo cual no es cierto. Ni siquiera es miembro de la iglesia adventista. Él fue desfraternizado hace 4 años. Él vive en Estados Unidos, hermanos, pero este hombre ha sido de alguna forma u otra auspiciado o formado por un líder que tuvo la iglesia y que lamentablemente hoy no está, que fue Hugo Gambetta.
Los que ya tienen algunos añitos en la iglesia saben un poquito acerca de este tema. Bueno, el mentor de Juan Rivera fue Hugo Gambetta. ¿Por qué menciono este caso, hermanos, así tan directamente? Porque, amados, este hombre tiene un ministerio de apoyo. Él dice que es ministerio de apoyo para la iglesia, porque cree que la iglesia como tal no es capaz de cumplir con la misión. Así que él se siente como un profeta de los últimos días, que Dios le ha comisionado predicar lo que la iglesia no ha sido capaz de predicar según su visión, según su visión. Y ha organizado un ministerio que obviamente no es de la iglesia ni tiene el aval de la iglesia, que se llama Fuerte Pregón. Y a través de este ministerio, este hombre está animando a los miembros de la iglesia que, incautos, sin saber el trasfondo de este asunto, los está animando para que se unan al proyecto 2020. ¿En qué consiste el proyecto 2020, hermanos? Es poder dar, ¿cierto?, al mundo entero el libro del conflicto de los siglos. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero pastor, ¿qué de malo hay en que se difunda el libro del conflicto de los siglos? Bueno, hermanos, esa es la punta de entrada, ¿cierto?, para decir que vamos a predicar la palabra. Pero está abriendo grupos de WhatsApp, y lo menciono, hermano, en mi responsabilidad, está abriendo grupos de WhatsApp donde hermanos incautos y de buena fe, deseando con sinceridad predicar las buenas nuevas de salvación, se unen a este grupo, compran los libros, ¿cierto?, del conflicto de los siglos que él está fomentando, que no son parte de la iglesia, pero bueno, los ha copiado, y de esta manera los une, ¿cierto?, en una causa que es la predicación de la verdad presente, pero luego se queda con sus contactos para comenzar a mandar mensajes, como por ejemplo esto, ¿no? Que la iglesia adventista está en el ecumenismo. Por ejemplo, comenzar a cuestionar la organización de la iglesia como tal, ¿cierto?, que es dirigida por el Señor. Y mensajes así como tal para debilitar, para destruir la confianza de los miembros de iglesia en el liderazgo de la iglesia y abrir paso para decir que a través de su ministerio de apoyo, pues requiere recursos para poder predicar la verdad presente que la iglesia adventista no está predicando. Así que es una persona abiertamente disidente, que con mucha habilidad están engañando a nuestros hermanos, queridos hermanos, que con buena fe anhelan en su corazón que Cristo venga pronto. Así que, hermanos amados, debemos tener cuidado. Mire, ellos tienen una página web donde tienen el proyecto del Fuerte Pregón, donde dice que están compartiendo salvación e invitan a todas las personas para que se suscriban. Y como ustedes ven acá, ¿cierto?, pues invitan para que les hagan donaciones y promueven los libros del Espíritu de Profecía. Pero su fin último, hermanos, es como tal poder captar los recursos de nuestros miembros de iglesia y destruir la fe de nuestros hermanos en la iglesia del Señor. Yo, hermanos, mi responsabilidad en la calidad de presidente, debo compartir esto, hermanos, para advertirles que si usted de pronto, porque ya lo estamos viendo en nuestro territorio, le están invitando a unirse a un grupo de WhatsApp, le están invitando a que adquiera el libro El conflicto de los siglos, le están invitando a que ahora es el momento de predicar, sea cuidadoso, hermano, sea muy cuidadoso, porque la verdad no es como la pintan. Hay otro asunto allí de trasfondo que tiene que ver con sembrar la semilla, pues, de la desconfianza, de la disidencia, porque pues es un movimiento netamente disidente. Así que, amados hermanos, es nuestra responsabilidad proteger nuestra grey, animarles a seguir colocando sus ojos en Jesús y a entender que la iglesia del Señor es la niña de los ojos y que esta iglesia, hermanos, aunque imperfecta, es la iglesia de Dios que está en un estado militante, pero que cuando Cristo venga será una iglesia triunfante, hermanos. Solo quiero añadir un pensamiento, hermanos, un pensamiento que está allí en el libro de El Cristo Triunfante, página 117.
Y hablando acerca de este tipo de movimientos, ¿no? Que lo único que hacen es manifestar rebeldía, generar dudas, sembrar críticas, discordias. Ella menciona lo siguiente, hermanos. Este tipo de rebelión, página 117 del libro Cristo Triunfante, continuará hasta el tiempo de la finalización de la obra del mensaje del tercer ángel. No se maravillen, ni tampoco se desanimen cuando esto pase. El que ha vencido al dirigente de la rebelión, es decir, Cristo Jesús, es el que está a la cabeza de esta gran obra. Así que, amados hermanos, con mucho cariño, queremos simplemente ponerles en conocimiento. Sabemos que Dios nos ama a todos, pero es nuestra responsabilidad también advertir de la obra de engaño que se está haciendo en estos días y de la obra que nosotros también estamos llamados a cuidar, hermanos, a cuidar, porque esta iglesia es la niña de los ojos del Señor y cada uno de sus miembros. Así que quería dar ese pequeño anuncio, hermanos. Seamos cuidadosos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día todos los años tiene un proyecto misionero. Todos los años entregamos un libro. Hemos entregado El Conflicto de los Siglos. Hemos entregado, hermanos, diferentes libros. Esperanza en medio del caos. Es el libro que este año estamos también ofreciendo. Es decir, hermanos, nosotros seguimos comprometidos con la misión sin hacer un proyecto aparte. Y animando, obviamente, porque somos los responsables de que el mundo sepa que Cristo viene pronto. Así que esta obra está en la mano de Dios, pero también en cabeza de esta iglesia y seguimos adelante en el nombre del Señor. ¿Está bien? Así que quería mencionarles eso con mucho cariño, hermanos, para que estemos muy, muy atentos. Bien, después de ese anuncio, hermanos, voy a invitarles respetuosamente, hermanos, para que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor y nos dirija aquí en el estudio de su santa palabra en esta mañana. Oremos. Poderoso y eterno Padre, gracias te damos por la seguridad que nos da, Señor, de tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque aunque ya han pasado casi 6 meses de estar en este escenario de pandemia y donde hemos tenido desafíos, dificultades, retos, problemáticas, hemos llegado hasta este momento por tu gracia y tu misericordia. Y podemos decir todos, ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y eso, Señor, nos da la seguridad de que seguirás al frente de esta iglesia y de nuestras vidas y que proveerás, Señor, conforme a tu poder y tu amor para bien de nosotros. Oramos para que en esta hora tu Santo Espíritu pueda tocar nuestros corazones y tu palabra pueda ser nuestra guía. Pues lo rogamos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, ¿estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Si estamos listos, por favor, levante el dedito ahí los que tienen su cámara activada. Muy bien, gracias, hermanos. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios, mis hermanos. Y quiero invitarles en esta mañana para que leamos una historia que tiene grandes lecciones para nosotros hoy y que está registrada allí en el libro de Hechos, capítulo 12. Libro de Hechos, capítulo 12. Vale la pena decir, hermanos, y recordar que en el escenario actual en que nos encontramos ahora, vi un pensamiento que me llamó mucho la atención, hermanos, y que no quisiera pasar por alto. Ese pensamiento decía, la pandemia vino a cambiar los planes de todos, pero jamás ha cambiado ni cambiará los planes de Dios para tu vida. Me impactó esa frase, hermanos. La pandemia vino a cambiar los planes de todos, pero no ha cambiado ni cambiará los planes de Dios en tu vida. Alabado sea el Señor, hermanos, porque tenemos esa certeza, esa seguridad de que Dios está al frente, está al control y sigue con nosotros. En esa seguridad, hermanos, en esa seguridad de saber que Dios nos ama y que sigue cumpliendo sus planes y propósitos en cualquier circunstancia, en pandemia o sin pandemia, para bendición de sus hijos, debemos recordar, hermanos amados, que aunque el Señor nos ama, estamos en un escenario en este planeta Tierra donde se desarrolla un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y todos aquellos, como en este caso nosotros, la Iglesia del Señor, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, cuando decidimos jugar nuestra vida
colocarla en las manos del Señor, probar en el nombre de Jesús para enfrentar los retos del día a día, eso inevitablemente, hermanos, nos convierte en objetivo militar del enemigo de Dios. Y hermanos, muchas veces tenemos que experimentar en carne propia precisamente los resultados, directa o indirectamente, de ese conflicto cósmico que hay entre el bien y el mal. Y el capítulo 12 del libro de los Hechos, hermanos, es un texto que nos da luz acerca de esto que estamos hablando, hermanos. Quiero invitarles allí para que me acompañen leyendo los versículos 1 al 3. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Hermanos, entendemos nosotros que el libro de los Hechos narra precisamente uno de los momentos históricos más importantes de la iglesia. Estaba en el surgimiento de la iglesia. Era una iglesia nueva, naciente, pero una iglesia que dependía poderosamente del Espíritu Santo y de su dirección. Pero también en su surgimiento, nacimiento, vemos de manera clara cómo también las fuerzas del mal se ensañaron para detener la obra que estaba haciendo la iglesia, pero también para destruir a los miembros de iglesia. Ahora, si ustedes notan aquí, hermanos, los momentos que están narrados acá no describen momentos alentadores o fáciles para la iglesia de aquellos días. Dice allí que el rey Herodes estaba en cabeza de una obra de persecución y de maltrato hacia la iglesia del Señor. Debo decirte, mi hermano y amigo, que esta narración, de acuerdo a los comentadores bíblicos, sucedió entre el año 43 y 44 después de Cristo. Y Herodes, quien se menciona allí, tenía tal influencia y tal poder que llegó, hermanos, a tener un dominio total de la región de Judea y de Jerusalén. De hecho, era muy amigo de Calígula, que en su momento fue emperador, y quien le hizo precisamente el favor de nombrarlo como rey a Herodes. Le dio esa autoridad. Bajo ese contexto, hermanos, él se sintió con toda la facultad, porque así lo tenía desde el punto de vista civil, se sintió con toda la facultad para tocar a la iglesia, para perseguir a la iglesia, para asesinar a los líderes de la iglesia. Y saben, hermanos, sin duda alguna estaba logrando su objetivo. Cuando yo leo el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 116 de la hermana Elena de White, dice que muchos de los miembros de iglesia tenían que refugiarse en sus casas o en las casas de los familiares porque las autoridades les estaban quitando sus bienes, sus posesiones, y los estaban echando en la cárcel para matarles. Dentro de esa situación, como lo acabamos de leer, pues estuvo allí involucrado Jacobo y Pedro. Jacobo, hermano de Juan, ¿cierto? Y el apóstol Pedro. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente para la iglesia, Herodes tuvo no solamente el valor de capturar o poner en prisión a Jacobo, sino también de matarlo, asesinarlo. Y también hizo lo mismo con Pedro. Así que moralmente la iglesia estaba muy, pero muy golpeada, hermanos. Muy, pero muy golpeada. Y saben, el versículo 4 añade un detalle interesante, hermanos. Vamos a leer el versículo 4. Dice allí la palabra de Dios. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno,
para que le custodiasen y se proponía sacar del pueblo después de la Pascua. Hermanos, hay un detalle importante que no puedo pasar por alto. Quiero compartir con ustedes, hermanos, esta imagen de lo que se cree que pudo haber sido el lugar donde Pedro fue encarcelado y donde fue fuertemente custodiado por la guardia romana, como se ha descrito allí en el versículo 4. Habían 16 soldados encargados exclusivamente de Pedro para que no se escapara de la cárcel, organizados en 4 grupos de a 4 soldados. Pues bueno, yo hago una pregunta porque sé que aquí hay hermanos que son estudiosos de la Biblia. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuándo fue destruida la ciudad de Jerusalén? ¿Alguien que quiera activar su micrófono, puede activar su micrófono y me diga, Seatico? ¿Cuándo fue destruida la ciudad de Jerusalén? ¿Recuerdan? Años 70. El año 70. Muy bien, mis hermanos. Fue destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70. ¿Recuerdan que les mencioné que este evento del capítulo 12 sucedió en el año 43 o 44 después de Cristo? Es decir, que fue mucho antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Pues de acuerdo a la arqueología, amados hermanos, se ha tratado, en los hallazgos que se han hecho, ¿cierto? Y lo que hay hoy por hoy también, obviamente, se ha tratado de elaborar unos planos de cómo sería la ciudad y, de acuerdo a los hallazgos, todo parece indicar que el lugar donde fue llevado Pedro a prisión fue este lugar que ustedes ven aquí como de 4 torres, que se conoció en su momento histórico como la Fortaleza Antonia. ¿Qué era la Fortaleza Antonia? Donde, de acuerdo a los comentadores, lo más probable es que Pedro haya estado allí, de acuerdo a la narración del capítulo 12. La Fortaleza Antonia, hermanos, era una guarnición militar muy importante allí en Jerusalén, o la principal, y muy importante también en el Imperio Romano. Pero también fungía o servía como una cárcel de máxima seguridad. Ahora, si ustedes notan, hermanos, se preguntarán por qué Pedro había sido llevado a una cárcel de máxima seguridad y por qué tenía una guardia romana tan estricta para cuidarle y que no se fugara como si fuera un peligroso criminal. Bueno, hermanos, es probable que Herodes haya sabido que Pedro ya tenía antecedentes de fuga. Si ustedes recuerdan en el capítulo 5 del libro de los Hechos, ustedes recordarán que Pedro fue llevado a la cárcel por los sacerdotes y por los líderes religiosos, por estar hablando en el nombre de Jesús. Y fueron sorprendidos los sacerdotes viendo a Pedro en el templo otra vez predicando después de que había sido encarcelado. Y fue cuando lo reprendieron y le dijeron, ¿pero por qué predicas en el nombre de Jesús? Y ahí apareció ese famoso versículo que nosotros conocemos del capítulo 5, el versículo 29, que dice, ¿es necesario obedecer a quién? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sucede en el contexto precisamente cuando Pedro, estando en la cárcel, es liberado por Dios y sale nuevamente al templo. Así que es muy probable, hermanos, que Herodes haya conocido de ese evento, haya conocido de ese antecedente de fuga y quiso asegurarse de que Pedro no se le escapara por ninguna razón y pudiera también ser ejecutado. Amados hermanos, sin duda alguna eran momentos de serias dificultades para la iglesia, momentos de crisis. Pero alguien ha dicho, hermanos, que la crisis del hombre es la oportunidad de Dios. Amén. La crisis del hombre es la oportunidad de Dios. Y saben, hermanos, todos los que hemos tenido crisis en estos días o en el pasado, sabemos que una crisis siempre, aunque puede traer amenaza o riesgo, también se convierte en una oportunidad para cambiar nuestra visión, una oportunidad para crecer y mejorar, pero sobre todo una oportunidad para estar más cerca de Dios. O díganme ustedes, hermanos, si cuando las cosas marchan bien, somos igual de consagrados y fieles
a cuando las cosas marchan mal. Normalmente, cuando los problemas se nos escapan, cuando se nos salen de las manos, lo que hacemos es buscar ¿a quién? Buscar a Dios. Así que, con razón, Pablo dijo, gozaos en las tribulaciones, porque cada dificultad y desafío es una oportunidad extraordinaria para avanzar y mejorar. Pues miren, hermanos, ante esta situación, el versículo 5 dice algo interesante. Vamos a leer, hermanos, el versículo 5. Hablando de crisis, creo que mi hijo entró en crisis, hermano. Ok. El versículo 5, amados hermanos, dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia, hermanos? ¿Qué hacía la iglesia? Orar sin cesar. Gracias, mi apreciada hermana. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, la crisis, querrámoslo o no, es la oportunidad perfecta para estar más cerca de Dios. Miren, hermanos, que en la presentación que les voy a hacer de la siguiente diapositiva, el libro de Historia de la Redención, hablando de este episodio de la Escritura, dice lo siguiente. La iglesia de Cristo tuvo tiempo para hacer un profundo examen de conciencia y para dedicarse fervientemente, ¿qué? A la oración. Se mezclaron entonces las sinceras peticiones, las lágrimas o los ayunos, oraban sin cesar en favor de Pedro, creían que no debían cesar sus labores cristianas, y ojo con esto, y sentían que habían llegado a un punto donde, sin la ayuda especial de Dios, la iglesia se extinguiría. Parece ser, hermanos, parece ser que por primera vez, y no lleva mucho tiempo la iglesia de estar funcionando, por primera vez ante la persecución, la iglesia humanamente creyó que a menos que Dios no hiciera algo, podría acabarse la iglesia del Señor, se extinguiría. Ese era el temor humano que ellos tenían si Dios no intervenía. Hermanos, ¿ustedes han escuchado ese canto que dice cuando el pueblo de Dios ora? ¿Cierto? Podemos cantar una partecita, ¿no? Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Es un coro muy hermoso, hermanos, pero que refleja una poderosa realidad. Mi hermano y amigo, yo no sé qué crisis o dificultad puedas estar viviendo, pero sí puedo decirte que cuando veas tu vida encadenada o en prisiones de angustia y de dificultad, recuerda que la oración no es un asunto sin importancia que podamos subestimar. La oración en conexión con Dios puede hacer la diferencia en cualquier situación de nuestras vidas. Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo hasta el día de hoy y lo hará hasta el final del tiempo, hermanos. La oración no está allí como un adorno, como una disciplina espiritual de adorno, sino como una herramienta fundamental para la lucha que el pueblo de Dios tiene que afrontar en esta tierra. Ahora, amados hermanos, siguiendo con la narrativa, vemos algo interesante, hermanos. Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 12. La iglesia estaba haciendo allí oración, ¿verdad, hermanos? Estaba orando. Bueno, ¿qué dice allí el versículo 6? Dice así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿cómo estaba Pedro, hermanos? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando también la cárcel. Estaba en una situación muy crítica el apóstol Pedro.
Dice el texto que esta era su última noche. Al amanecer, al rayar el alba, Pedro saldría. Y humanamente hablando, hermanos, Pedro debía correr la misma suerte de Jacobo. Sobre él estaba sentenciado, decretada la muerte. Pero pensemos por un momento, ¿qué era lo que estaba haciendo Pedro en la última noche de su vida, hermanos? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba despreocupado, estaba durmiendo. ¿Quiénes eran los que estaban trasnochados en vigilia y en oración? ¿Quiénes, hermanos? Los hermanos de Pedro. La iglesia. La iglesia. La iglesia estaba trasnochándose, estaba en ayuno, estaba en oración, estaba haciendo vigilia, estaba angustiada. ¿Pero cómo estaba Pedro? Durmiendo. Ah, durmiendo. Durmiendo, es lo que dice la Biblia. Tranquilo. Pedro estaba durmiendo, hermanos. ¿No les parece a ustedes eso extraño, asombroso y tal vez poderoso? Yo quisiera devolver una pregunta. ¿Qué haría usted, mi hermano, si supiera? Pensemos por un momento. ¿Qué haría usted, mi hermano, si supiera que hoy es el último día de su vida? Que hoy es la última noche de su vida. ¿Qué haría usted, hermano? Tal vez, hermano, estaría desesperado y angustiado, sabiendo que de mañana no pasa. Tal vez estaría, hermano, desvelado ante la noticia de que usted va a morir. ¿Saben, hermanos, que alguien ha dicho que en esta vida todo tiene solución? Que lo único que no tiene solución es la muerte. Pero ¿saben que Pedro no estaba inquieto por eso, hermanos? Pedro estaba durmiendo. Mire, hermano, yo no sé, cualquiera de nosotros hubiera podido decir, dormir, yo puedo dormir en cualquier momento, ¿cierto? O pude haber dormido en cualquier momento, pero en el último día de mi vida, en la última noche de mi vida, ¿yo qué voy a dormir? Yo necesito estar, pero en paz con Dios. Yo necesito arreglar mis cosas. Si tengo problemas con un vecino, si tengo problemas con un familiar, si tengo alguna dificultad, yo voy a hacer las paces con mi prójimo y con Dios. Pero yo necesito hoy estar en una entrega total con el Señor. Pero Pedro, hermanos, estaba en otro asunto. Saben que no pude, hermanos, pasar por alto la actitud de Pedro. Y en el mismo libro de Historia de la Redención, página 308, dice lo siguiente, y me llamó mucho la atención, hermanos. Pedro yacía durmiendo el bendito y apacible sueño de la inocencia con perfecta confianza en Dios. Mientras permanecía encadenado a dos poderosos guardianes, uno a cada lado. La luz que circundaba al ángel iluminó la cárcel, pero no despertó al dormido apóstol. Gozaba del reposo completo que vigoriza y renueva y que es el fruto de una buena conciencia. Hermanos, ¿qué era lo que estaba haciendo? Durmiendo Pedro con perfecta confianza en Dios. Perfecta confianza en Dios. Hemos dicho, hermanos, que la iglesia del Señor tiene dos características. Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cuáles son las dos características principales de la iglesia, de los miembros de iglesia, de los últimos días, de la última generación de este mundo? Guardan los mandamientos de Dios. Muy bien, hermana Hilda. Guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Tiene la fe de Jesús. Gracias. Hermanos, yo necesito que hagamos un pequeño análisis en esto. Nosotros como adventistas no tenemos ningún problema en reconocer la importancia de la ley de Dios porque es un trasunto del carácter de Él y de exaltar el día sábado como día de reposo, y por eso hoy estamos aquí reunidos, porque tiene que ver, ¿cierto?, como esa señal, ese sello entre el verdadero Dios y también la verdadera iglesia o el verdadero pueblo de Dios. No tenemos problema con eso. Pero saben que a veces enfatizamos más en este asunto, la ley de Dios o los mandamientos de Dios, que en la última parte. Y la última parte dice que aparte de guardar los mandamientos de Dios, debemos tener la fe, no del pastor, no de mis padres, no de mis abuelos. Es un reto bastante alto. ¿Es la fe de quién?
De Jesús. La fe de Jesús. Ay, hermanos, Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros, hermanos, en esta tierra? La fe, en palabras más o palabras menos, es confiar en Dios. ¿Y qué es lo que más nos cuesta a nosotros aprender en este mundo, hermanos? ¿Aprender a qué? A confiar en Dios. Mira, Dios no nos ha prometido, hermanos, que nuestra vida será color de rosa, pero nos ha prometido que vengan cosas buenas, cosas malas, cosas alegres, cosas tristes. Todas ellas tienen el propósito de aplicarse en la escuela de Cristo para bien de sus hijos, para que seamos salvos, para que nuestros caracteres sean transformados. Con razón, Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, ¿qué cosa, hermano? Todas las cosas, Les ayudan a bien. les ayudan a bien. Que si tenemos hoy salud y vitalidad, amén. Si tenemos hoy enfermedad, amén. Si hoy tenemos estabilidad laboral y económica, amén. Si tenemos incertidumbre laboral y pobreza, amén. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Y Pablo entendió esto, hermanos, porque aun cuando vio el tema de la muerte decía, para mí el morir es ganancia. Para Jacob, hermanos, que murió decapitado por Herodes, fue una bendición morir así. Usted me dice, uy, pastor, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Fue una bendición porque aunque murió decapitado, ganó la corona, hermanos, y se confirmó para el reino de los cielos. Pedro, hermanos, tenía una perfecta confianza en Dios. Y aunque desconocía el futuro, él sabía que el Dios al cual él servía era sumamente poderoso, pero también entendía que su voluntad es perfecta, que si esa era su última noche y en la mañana al rayar el alba él debía morir, sería para gloria de Dios y para bendición de él, pero que si Dios también decidía liberarlo de allí, sería para gloria de él y para bendición, para gloria de Dios y para bendición de él. Pasara lo que pasara, Pedro tenía una perfecta confianza en Dios, hermanos. Yo te pregunto en esta hora, mi hermano, ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿Hay paz o hay angustia? ¿Hay tranquilidad o hay ansiedad y estrés, depresión? Hermano, yo creo que la cura a todas nuestras enfermedades mentales, nuestras enfermedades emocionales y aún físicas, dependen en gran parte del grado de confianza que tengamos en que Dios está al control de todo, hermanos, pase lo que pase. Con razón el salmista, allí en el capítulo 4, versículo 8, Salmos capítulo 4, versículo 8, con razón el salmista llegó a decir, en paz me acostaré, ¿recuerdan? Y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, cuando entendemos que Dios está al control de las cosas, no quiere decir, hermanos, que nosotros nos volvamos indiferentes. No quiere decir, hermanos, que no tengamos desafíos. Pero sí quiere decir, hermanos, que ante cada reto, Dios hará su voluntad perfecta para mi bendición y salvación. Un proverbio chino dice, si un problema tiene solución, no hace falta preocuparse. Pero si no tiene solución, preocuparse no sirve de nada. Y es cierto, hermanos, a veces nos enfermamos tanto por nuestra preocupación e incertidumbre, pero si permitimos, hermanos, que Dios tome el control de nuestras vidas, aún en la peor tormenta, podremos tener paz. ¿Recuerdas tú cuando el Señor estaba con sus discípulos en la barca y vino una gran tormenta y los discípulos estaban desesperados, angustiados? Y el Señor, despiértate, sálvanos que perecemos.
Pero Jesús, ¿por qué no estaba desesperado como los demás? Porque estaba profundamente dormido en medio de esa tormenta, porque tenía una perfecta confianza en su Padre. Hermanos, creo que es una lección muy importante que hoy debemos nosotros rescatar. Pero sigamos viendo, hermanos. Nosotros conocemos el desenlace del capítulo 12, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? ¿Se logró el propósito de Herodes? ¿Se logró el propósito humano de los soldados romanos? ¿Qué pasó allí, hermanos? Si tú lees el versículo 7, hermanos, dice que Dios siempre hace la diferencia, que Dios es poderoso y lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Puedes saber, mi hermano, que el Dios al cual tú sirves siempre tiene la última palabra. La última palabra no la tiene nadie en este mundo, no importa su posición, su jerarquía, su cargo, su responsabilidad, su autoridad. La última palabra siempre la tiene Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. Y saben, amados hermanos, que hay un texto que quisiera que lo buscáramos en este momento rápidamente. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Si olvidamos todo lo que hemos hablado en esta hora, hermanos, recuerda este versículo, hermanos, subrayelo en su Biblia y atesórenlo en su corazón, porque yo creo que le puede servir muchísimo. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Noten lo que dice este pasaje bíblico, hermanos. Amén. Jeremías 32, 27 dice, he aquí, yo soy ¿qué? Yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y él hace una pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Hermanos amados, esta es una declaración categórica que solo Dios puede pronunciar con sus labios. Miren, amados, debemos reconocer que nosotros los seres humanos hay muchas cosas que nos cuestan trabajo, que son difíciles. ¿Y por qué no podríamos decir que muchas veces hay cosas que nos quedan grandes? Nadie puede decir, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No. En algún momento a nosotros nos cuestan las cosas. Pero Dios es poderoso y Él nos hace una pregunta. Mira, yo soy tu Dios. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. Soy tu Dios. ¿Tienes un problema? Y Él hace una pregunta. Acude a mí. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La historia, hermano, nos ha demostrado cómo Dios ha podido derrotar ejércitos poderosos sin que su pueblo mueva un solo dedo. La historia nos ha mostrado cómo el Señor ha podido calmar grandes tempestades sin que sus siervos muevan un solo dedo. La historia ha mostrado cómo el Señor ha podido doblegar y controlar las fuerzas de la naturaleza, abrir el mar rojo, hacer que no haya lluvia durante 3 años y medio, hacer muchas cosas, hermanos. No hay nada. Dios tiene el control absoluto de todo, hermanos, de la naturaleza, de la historia de este mundo, de la situación social, política. Por encima de eso, Dios está en el control y está cumpliendo sus propósitos. Nada se le escapa. No hay nada que sea difícil para Dios. Y todo lo que permita Dios será con un propósito. Hermano, hoy recobra tu fe y dile, Señor, ante tu problema que tú mismo no has podido solucionar, dile, Señor, acudo a ti porque no hay nada difícil para ti. Y se confirmó en la historia de Pedro cuando lo liberó de la cárcel. Dios usa instrumentos, hermanos. En este caso, el relato bíblico nos menciona que usó un ángel, hermanos. Dios tiene 1000 maneras, dice el deseo a toda la gente, es página 217. Dios tiene 1000 maneras para ayudar a sus hijos y hacer la diferencia. Vamos con el siguiente punto, hermanos, porque la historia tiene algunos detalles más que no puedo pasar por alto, hermanos. Vamos allí, amados. Ya recordamos entonces que Pedro fue liberado por un ángel poderoso del Señor, porque para Dios no hay nada difícil, porque para Él todo es posible. Fue liberado Pedro, llega a la casa de los hermanos, golpea. Los hermanos, cierto, están orando y son sorprendidos con ver a Pedro allí. Dice que la sierva, la criada de Rode, vio allí y le anuncia a la iglesia, no, estás loca, no puede ser, si Pedro está en la cárcel.
pero no estamos orando luego pues que Pedro sea liberado. No, pero está loca, debe ser su ángel o alguna otra cosa, pero no puede ser Pedro. Oraban por la liberación de Pedro, sin embargo no creían que Dios podía liberarlo. Pero bueno, esto es un asunto, hermanos, que no le vamos a gastar tiempo. Me llama la atención el versículo 17, hermanos. Dice que después de que Pedro es liberado y ante el asombro de los hermanos que están en la casa, Pedro les hace señas de que queden callados. Y él les cuenta en voz bajita, ¿cierto?, todas las maravillas que Dios hizo. Saben, amados, el versículo 17 dice, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ustedes me dirán, pero pastor, ¿qué lección espiritual podemos encontrar allí? Hay una lección que yo no puedo pasar por alto, hermanos. Noten que Pedro, el apóstol Pedro, deja una razón, y es que le informen de su liberación. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? ¿Alguien que me responda? Santiago. A Santiago. Jacobo o Santiago, ¿cierto? Jacob. Evidentemente, hermanos, cuando él deja esta razón, no está hablando de Jacobo el que fue muerto por Herodes, porque ese Jacobo que murió fue el hermano de ¿quién? El hermano de Juan. Pero él le deja una razón a otro Jacobo. Miren, dígale a Jacobo que ya fui liberado y me voy para otro lugar. ¿Por qué Pedro hace eso, hermanos? Miren, hermanos, normalmente nuestros hermanos católicos y algunas otras personas de otras denominaciones han creído que el primer obispo, que el primer papa, que la primera cabeza de la iglesia fue ¿quién? Pedro. Sin embargo, cuando tú analizas el libro de los Hechos, te das cuenta que el líder principal no era Pedro. El líder era un líder muy importante, al igual que Juan. Pero el líder principal de la iglesia no era ni Pedro ni Juan. Era este Jacobo. ¿Quién era este Jacobo? Era el hermano de Jesús. Y es quien se cree que escribió el libro de Santiago, que está después del libro de Hebreos. Era el medio hermano de Jesús. Él fue el que dirigió la iglesia. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan? Cuando había las dificultades de evangelizar o no a los gentiles por las implicaciones que habían. Aunque el Espíritu Santo dirigió todo, ¿cierto? Se nota que la decisión final es tomada con ayuda del Espíritu Santo, pero bajo la dirección de Jacobo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Saben, en estos últimos días, hermanos, hay diferentes movimientos disidentes y grupos de personas que están hablando acerca de algo que no es otra cosa que un mito, un cuento. Algunos están diciendo que a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, la iglesia se desorganizará, la iglesia en su estructura se acabará y cada uno tendrá simplemente que entenderse con Dios sin pertenecer a una iglesia. Pues este milagro, hermanos, de la liberación nos muestra que ni aun el milagro más extraordinario desarticula el orden o la organización que Dios tiene sobre la iglesia. Jacobo era el líder principal y Pedro, sin embargo, pide que le llene esta razón a su líder, sin desconocerlo, a su líder, y le cuenta, ¿cierto?, a través de esta razón, cuán grande ha sido Dios, pero reconoce que la iglesia está articulada u organizada. Hermanos, les voy a mostrar aquí dos pensamientos más. Noten lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 44. A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Y noten lo que dice la página 47. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual ¿qué? La cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Hermanos, si nosotros creemos que la organización de la iglesia es un edificio, una estructura, son las oficinas de una asociación, estamos muy equivocados. La organización de la iglesia y la iglesia misma es más que paredes, templos, oficinas o estructuras.
La organización tiene que ver con un cuerpo articulado de líderes y miembros en diferentes niveles que trabajan unidos y en armonía, como fue la oración del Señor Jesús en Juan 17, para predicar el evangelio y para darle a conocer a este mundo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Amados, algunos han dicho, no, es que en el tiempo del fin el ministerio pastoral se va a acabar, la iglesia se acabará su organización y cada uno andará por su lado haciendo lo que mejor puede. Yo les pregunto, hermanos, siendo que nos estamos acercando al tiempo del fin, siendo que Satanás sabe que le queda poco tiempo y siendo que el enemigo está organizando todas sus estratagemas, está organizando todos sus huestes de maldad y a todos sus instrumentos humanos para destruir y parar la batalla final contra el pueblo de Dios, ¿creen ustedes, hermanos, que Dios se va a dar el lujo de que su iglesia se desorganice en la crisis final? Claro que no. Si el diablo se va a organizar con toda su fuerza para destruir al pueblo de Dios, ¿ustedes creen que Dios va a permitir que su iglesia se disperse y se desorganice como si fuera esto cualquier cosa? No, hermanos. La iglesia del Señor, con templos o sin templos, con oficinas o sin oficinas, se mantendrá organizada para dar la batalla con altura hasta el tiempo del fin, con la seguridad que Dios bendice el orden y la organización. Dios es un Dios de orden, hermanos, y dará la victoria a la iglesia cuando ésta permanezca unida y organizada. Así está prometida la victoria para el pueblo de Dios. Amén. Así que, hermanos, no se dejen meter cuentos chinos de ningún grupo o ministerio de apoyo o grupo pues que aparezca por allí, ¿cierto? Hablando en contra de la iglesia del Señor. No permitamos eso, hermanos, ni creamos a esos lobos rapaces. La historia, hermanos, concluye así. Me quedan 3 minuticos, ¿no, Pastor Mauricio? Y gracias por el tiempo que me han regalado. 2 minutos, pastor. Oh, bueno, 2. Está bien. Intentaré cumplirlos. Si no, pediré gracia de parte de ustedes, hermanos. Aquí no estamos todos los sábados, pero pediré gracia si me llego a pasar. Amén. Dice aquí, hermanos, lo siguiente. Versículos 21 al 24. Esta historia, hermanos, del capítulo 12 de Hechos, nos muestra un final. Yo les pregunto a ustedes cómo les gustan los finales, hermanos. De una historia, de un campeonato, de una novela. No, aquí no hay novelas. ¿De qué? Bueno, ¿cómo les gusta la historia? ¿Cómo les gusta que terminen las historias? ¿Cómo? Feliz. Finales felices. Muy bien. Yo creo que a todos les gusta eso. Un final feliz. Un final feliz. Vamos a ver si esta iglesia, basada en la experiencia de Hechos 12, vamos a ver cómo va a terminar. Noten lo que dice el versículo 21 en adelante. Y un día señalado, Herodes, vestido con todas sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Oiga, tenía tal autoridad y había gente que estaba para exaltarlo que hasta le decían que era Dios, que no era un hombre. Al momento, dice la historia, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria de Dios y expiró comido de gusanos. Y concluye, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y hay 2 cosas que no podemos pasar por alto. Y denme la gracia, hermano, porque me queda 1 minuto. Denme en gracia, por favor. Amados, Herodes, quien fue la cabeza visible de la guerra que se estaba haciendo contra la iglesia de Cristo en aquellos días, el que se atrevió a perseguir, maltratar, a llevar a prisión y a matar a los líderes de la iglesia, Herodes, hermanos, fue tomado directamente por Dios. Herodes hubiera podido morir de un infarto. Herodes hubiera podido morir, hermanos, de, no sé, un derrame cerebral. Hubiera podido morir a traición por uno de sus guardias. Hubiera podido morir, hermanos, en un accidente. Hubiera podido morir de diferentes maneras. Pero Dios, hermanos, no permitió que el final de Herodes quedara allí, ¿cierto?,
bajo la libertad o bajo los asuntos, ¿cierto?, casuales de este mundo, no, porque no hay nada casual. Dios, hermanos, vio que ese era el enemigo más fuerte que tenía su iglesia y que muchos estaban tras de él para apoyar sus intenciones de hacer daño. Herodes era el rey, así se declara, el rey Herodes. Pero noten que la Biblia menciona que Herodes fue herido por un ángel del Señor y que se evidenció eso en la forma como muere, ¿no? Comido por gusanos. ¿Por qué aparece este detalle en la Biblia, hermanos? Era conocido para los habitantes de aquella época que una persona que muriera con estas características, comido por gusanos, era una evidencia clara y contundente que los dioses lo habían castigado, que había habido una intervención divina para que muriese así una persona. Dios decidió elegir eso no solamente para destruir al enemigo de la iglesia y de los hijos de Dios, sino para dar una reprensión a todos aquellos que quisieran meterse con su iglesia o con los hijos de Dios. Porque el que se quiera meter contigo, conmigo, hermano, se mete con Dios. Porque Deuteronomio 28:11 dice que tú y yo somos como la niña de sus ojos. Y el que se quiera meter contigo, se mete con Dios. Por otro lado, hermano, yo entiendo y aprendo que en este mundo hay alguien que ha querido usurpar el reino que le queda de competencia de Dios, que se ha declarado el príncipe de este mundo o el rey de esta tierra, y es el enemigo de Dios y de los hijos de Dios. Y que desde que comenzó su imperio, su reino de maldad en esta tierra, lo único que ha hecho es perseguir, traer dolor, sufrimiento y muerte a todos los hijos de Dios. Pues, hermanos, aquí hay una aplicación homilética y apocalíptica. Hermano, Satanás, que es el enemigo claro de Dios y de nosotros, Satanás, hermanos, no va a ser destruido por un virus o pandemia. Satanás no va a ser destruido, hermano, por un ejército poderoso, ni tampoco por el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que librar batalla contra él, pero nosotros no seremos los que destruiremos a Satanás. Será por una intervención divina, directamente divina, que Satanás será destruido. Y mis hermanos, algo sí es cierto. El final de todos aquellos que persigan a los hijos de Dios, que se opongan a Dios, será un final triste, como no nos gusta a nosotros, triste. Pero la otra cara de la moneda nos muestra que todos aquellos que no la juguemos por el Señor, que seamos fieles hasta el final, en lo poco y en lo mucho, aunque tengamos que ser perseguidos, aunque tengamos que ser echados a la cárcel, aunque se nos quite o aunque muramos en este mundo, hermanos, aunque sea la situación más difícil, ahora, más tarde o después, gozaremos del triunfo y la victoria que por los siglos de los siglos nos dará Cristo Jesús en el reino de los cielos, hermanos. Y algo se ha demostrado. Amén. Dice en la parte final del versículo 24, que a pesar de todo eso, la palabra del Señor, la iglesia del Señor crecía y se multiplicaba. Algo cierto, hermanos. Las pruebas a través de la historia, las persecuciones, las dificultades para el pueblo de Dios, lo único que han hecho es que el pueblo de Dios sea más firme, más fiel, más consagrado, más osado para predicar la palabra. Es cierto que hay un zarandeo y que hay muchos que se atemorizarán y Dios nos libre de estar en ese grupo, de los que salgan. Pero lo cierto es que si depositamos hoy nuestra fe en el Señor, lo único que logrará Satanás con todas sus pruebas en este mundo es afirmar al pueblo de Dios. El que no hace parte del pueblo de Dios y tiene sus intereses en otras cosas, en los panes y en los peces, y no en el reino de Dios, saldrá tarde o temprano. Pero Jesús dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermano, Jesús ora por nosotros para que podamos también tener una fe sólida. Y es el deseo de Dios que triunfemos y avancemos. Alguno dirá, pastor, qué linda historia. Pero yo a veces siento mis problemas como si estuviera solo. Yo a veces siento que ese Dios que liberó a Pedro, que hizo tantas señales, como que no se acuerda, amigo. Casi no lo siento en mi vida ante mis problemas. Yo quisiera ilustrarte para cerrar una historia que escuché.
y que tal vez pueda ayudarte en esta hora para evaluar de qué manera puede Dios también intervenir mejor en tu vida. Cuenta la historia que un niño estaba con su padre y el niño estaba allí, ¿cierto?, jugando con él y sus piecitos, sus piernitas estaban aquí sobre los hombros del padre. Y jugando, el niño le hizo esta pregunta a su papá: papi, ¿de qué tamaño es Dios? El papá se quedó pensando y dijo: wow, qué pregunta. Pero justo dice la historia que en ese momento surcaba por los cielos un avión, estaba bien alto. Así que el padre le dijo: hijito, Dios es como ese avión. Así que el niño, aunque estaba en los hombros de su padre, alzó su mirada y dijo: oh, papá, casi no lo veo. Entonces Dios es muy pequeño. Yo: no, espérate, no saques conclusiones tan rápido. Y se llevó a su hijito al aeropuerto. Y entonces hizo los arreglos para estar lo más cerca posible de un avión. Y cuando lo mostró allí, su hijo entonces dijo: wow, papá, este avión es muy grande. ¿Así de grande es Dios? ¿Cuál es el tamaño de Dios, papá? Él dijo: hijito, Dios es Dios. Y el tamaño de Dios no está condicionado por nuestra percepción. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, mas nosotros sin Dios no somos nada. Jesús lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Pero quiero decirte algo, hijito. Cuando tú estás lejos de Dios, pequeño, o incluso Dios puede pasar desapercibido de tu vida, no por Él, sino porque tú estás lejos de Él. Pero si tú te acercas a Él y te aproximas lo más cercano que puedas, inevitablemente verás cuán grande es el poder de Dios en tu vida. Mi hermano, yo te pregunto en esta hora, ¿cómo es el tamaño de tu Dios? Entendiendo que el tamaño no depende de Dios. Su poder no depende de Él. Él ya es Dios. Pero su influencia, su poder y su acción dependerá de cuán cerca o cuán lejos estés tú de Él. ¿De qué tamaño está el Dios al cual tú sirves? ¿Será muy pequeño por causa de que estemos bastante lejos de Él? ¿Será mediano porque más o menos tenemos relación con Él? ¿O será grande y poderoso porque estamos tan cerca de Él que es imposible que su bendición, su gracia y su poder no esté con nosotros en cada reto de nuestras vidas? Amado hermano, hoy quiero invitarte para que puedas depositar tu confianza en el Señor y sea hoy la oportunidad para estar más cerca de Dios. Sea hoy la oportunidad para, como Pedro, aprender a tener una perfecta confianza en Dios, a construir una perfecta confianza en Dios. Y vamos a orar. Me disculpan por estos 8 minutos que me pasé, Pastor Mauricio, pero vamos a orar en esta hora. Y yo sé, hermanos, que hay muchas necesidades entre nosotros. Necesidades económicas, necesidades laborales, necesidades familiares, de salud. Hay muchas cosas. Pero saben, hermanos, que todas estas cosas las conoce Dios, nos las puede responder. Pero en gran parte la respuesta a nuestras oraciones estará en la medida en que estemos más cerca de Él, haciendo su voluntad y viviendo fielmente para Él en cada área de nuestra vida. Por eso, hermano, yo quiero hoy dejarte un reto. Y es que coloques en las manos de Dios algo que realmente sea relevante para tu vida, algo que solamente Dios puede realizar. No lo que tú puedes solucionar tarde o temprano con el plan A, plan B o plan C, sino lo que tú te has dado cuenta que no puedes y que solo Dios puede hacer la diferencia. Por eso quisiera pedirles en esta hora, hermanos, yo no estoy aquí todos los sábados con ustedes, que activen sus micrófonos y quisiera escuchar las peticiones de aquellos hermanos que quisieran colocar algo que solo Dios puede resolver al intervenir poderosamente. Solo Dios. Vida espiritual. Así es, solo Dios puede reayudarnos espiritualmente. Muy bien, hermana Hilda, vamos a orar por nuestra vida espiritual. ¿Por qué más, hermano? La salvación de nuestros seres queridos, de nuestros hijos y toda nuestra familia. Amén. Así es, solo Dios puede Amén. hacer eso, convertir a nuestros seres amados. Solo Dios. Bien. Salud. De la cámara. La sabiduría del cielo. Sabiduría, solo Dios puede conceder eso, así es. ¿Alguien más, hermanos? Por la fe.
Hermano Santiago. Humildad y mansedumbre. Humildad, ok, sí, transformación de nuestro Como carácter. alzo la mano. Unión familiar. Ok, unión familiar. Sé que algunos están escribiendo aquí en el chat y algunos hermanos también están conectados tal vez en YouTube o en Facebook. Restauración total de la salud Yo. de mi hijo y cambio de Yo. carácter. No, Ok, porque está mal. cambio de carácter. Muy bien. Mira, hermano. Sí, hermana Viviana. Yo, lo que pasa es que yo quiero pedirle al Señor, porque no han, todos los médicos llevan 4 meses a ver qué es lo que yo tengo y para ellos ha sido imposible dar con lo que yo tengo, pero yo sé que para Dios no es imposible. Amén. Claro que sí, hermana Viviana. Y como lo decíamos, Dios tiene la última palabra. Entonces, claro que sí, hermana. Vamos a poner su caso en las manos del Señor. ¿Ok? Bueno, gracias. Bien, mis hermanos. Yo, por mi bautizo y porque pues pronto podamos tomar la decisión con mi pareja de casarnos. Amén, amén, amén. Qué alegría saber esa noticia, Pastor Mauricio y hermanos, que hay una familia que quiere hacer planes de entregarle su vida a Cristo y organizarse en el santo vínculo del matrimonio. Amén. Ok, hermanos, vamos entonces a orar, amados hermanos. Y aquellas cosas que de pronto no se hayan podido expresar, ténganlas ahí en su corazón porque yo sé que Dios las ve claramente y las va a responder conforme a su poder y su amor. Oremos. Poderoso Dios, en esta hora te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de recordar cuán grande eres tú, Señor. Y entender, Señor, que esa grandeza puede hoy también manifestarse en favor de nosotros. Ayúdanos para amarte y ponerte en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a construir esa fe en ti, Señor. Ayúdanos también, Padre Celestial, para entender que tus propósitos se pueden cumplir en las buenas y en las malas. Y de esta manera mantener nuestra fe en alto, sabiendo que somos hijos tuyos, Señor. De manera especial queremos pedir por el reavivamiento espiritual de nuestra iglesia, por nuestra salvación y por la salvación de nuestros seres amados, seres queridos. Solo tú, Señor, puedes hacer esa obra extraordinaria. Oramos también por aquellos casos como la situación de nuestra hermana Viviana y tal vez otros más, que los médicos no pueden descubrir o que simplemente, Señor, descartan humanamente. Señor, tú tienes la última palabra y tú eres el médico de médicos. Muestra, Señor, conforme a tu amor y tu misericordia y tu voluntad, tu grandeza y tu poder en favor de tus hijos para restauración y tranquilidad. Tal vez, Señor, hay personas que están luchando en su hogar, que su matrimonio se está derrumbando. Solo tú puedes, Señor, restaurarlo. Por favor, manifiesta tu gloria y tu gracia. Tal vez, Señor, hay personas que han pasado hojas de vida, están intentando con su negocio y no han podido surgir económicamente. Tu palabra nos muestra, Señor, que tú eres nuestro proveedor y sustentador. Otorga tu bendición y tu sabiduría para que podamos avanzar. Pero sobre todo, Señor, hoy clamamos por el Espíritu Santo. Que nos concedas eso que solo tú puedes darnos para que nuestras vidas y caracteres sean transformados, Señor, y podamos prontamente vencer en el momento más crítico de la historia de este mundo, pero alzar nuestros brazos al cielo en victoria al reconocer que nos has auxiliado, que nos has ayudado y nos has, Señor, dado el triunfo y la gloria cuando estemos contigo en el reino de los cielos. Señor, gracias porque sigues vivo, porque no hay nada que sea difícil para ti. Y en tus manos dejamos nuestras vidas y las vidas de cada familia que está aquí conectada en esta hora, en este culto de oración, Señor. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros, pues hacemos estas peticiones en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Ha sido un gusto acompañarles en esta mañana de sábado. Que Dios les guarde. Dios te bendiga, Pastor Hernán. Bendiga. ¿Cuánto estamos agradecidos con el Pastor Mera levantando nuestra mano? Pastor, muchas gracias por acompañarnos en este culto de adoración en el distrito. Hermano, quiero recordarles que hoy a las 6 de la tarde comenzamos con nuestra conferencia, con nuestra campaña. Así que, por favor, estemos muy atentos. Vamos a enviar el enlace por YouTube y por Facebook, como lo hemos hecho en la campaña juvenil y las campañas anteriores. Contamos con su compañía, con su presencia e inviten a sus amigos y seres queridos a estas conferencias. Dios les bendiga. Amén.
Vamos a terminar cantando el himno número 183. Himno número 183.